Ok, hermano, buenas tardes. Que la paz de Dios sea con ustedes. Nos gozamos en poder tener una vez más este medio para llegar hasta donde, bueno, ni siquiera nosotros sabemos quién nos pueda ver y oír, pero hasta donde estén ustedes, vaya de parte de Dios la bendición. Y que estas palabras que vamos a compartir hoy sirvan para fortalecer y definir y fortalecer su vida espiritual. ¿Sabe? La semana pasada estábamos hablando acerca de el para qué, el propósito, ¿no?, de vida a la cual Dios nos llamó. O sea, tiene que haber un propósito. Como dice el libro de Una vida con propósito, nosotros no somos fruto del azar, ni en nuestra concepción anímica o biológica, ni tampoco en nuestro nuevo nacimiento espiritual. No somos gente con despropósito, sino gente con propósito. O sea, para eso Dios nos salvó. Dijimos en esa oportunidad que Dios nos había salvado, óigame bien, para que fuésemos alabanza de la gloria de su gracia. Qué hermosa expresión hizo Pablo a los hermanos en Éfeso. Para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea, del poder que hay en la gracia de Dios. El mismo poder que dice Pablo ahí en ese mismo capítulo de Efesios, que levantó a Cristo entre los muertos, es el que actuó en nosotros para devolvernos la vida que una vez el hombre tuvo, ¿me entiendes? Aquella comunión del Edén, aquella comunión con el Padre. Y como dice la palabra, nuestra comunión es con el Padre, nuestra comunión es con el Hijo, nuestra comunión es con el Espíritu Santo, nuestra comunión es con el Evangelio, nuestra comunión es con la iglesia. Amén. O sea, ese es el lugar de nuestra comunión, esa es nuestra cosmovisión. ¿Hasta dónde llega nuestra comunión? Fuera de ahí no hay comunión. Fuera de ahí no hay comunión. No hay comunión. Porque Pablo también dice allá a los Corintios, porque ¿qué comunión hay entre la luz y la tiniebla? No hay comunión. La comunión entre la luz y la luz. No hay comunión. Y hay algo que siempre a mí me retumba aquí en mi cerebro, ¿no? Y es que muchas veces nosotros, por esa necesidad gregaria que tenemos, queremos tener comunión con todo el mundo, pero no podemos tener comunión con todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya no participamos en lo que ellos participan. Ya no cabalgamos en la ruta que ellos cabalgan. Ya no estamos en el mismo tren que ellos están. ¿Me entiendes? En la misma banalidad de sus mentes. Ya no estamos ahí. Nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para que fuésemos hombres y mujeres para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Oye, hermano, eso es demasiado grande. Quizás, aunque yo me emocione, no logro alcanzar la magnitud de lo que eso significa. Aunque quizás todavía no comprendemos la magnitud de lo que significa haber alcanzado esta gracia. Y como no comprendemos la magnitud, quizás no respondemos de acuerdo a la gracia con que hemos sido salvos. ¿Me entiendes? Por eso Pablo dice, andad como es digno del Evangelio. O sea, tiene que haber una categoría, un estirpe, una forma de vida. ¿Me entiendes? Y que no es la misma que teníamos antes. Y también Pablo dice en los Efesios que nosotros en un tiempo andábamos en la corriente de este mundo, igual que los demás. De tal manera que nuestra comunión, vuelvo y repito, es con la iglesia, con el Espíritu, con la palabra o el Evangelio, con el Padre. Esa es nuestra comunión con nuestros hermanos de la fe. Si alguno brinca, otro salta, otro, no importa, es nuestra comunión, pues son nuestros hermanos. ¿Es que acaso en una familia todos son igualitos? No, para nada. Usted ve una familia que todos son diferentes. ¿Vieron la señora esa que salió en el video? Que tenía 44 hijos. Y el último... Ahora, ¿cómo esa señora lidia con 44 muchachos? Usted ve la trulla de muchachos que hay ahí. Ahora, usted le pregunta a ella, ¿todos son iguales?
No, no todos son iguales. Bueno, así somos los hermanos en la fe. No todos somos iguales. Si usted va a una iglesia luterana, usted ve a esos hermanitos que... Una iglesia de los nativos, usted va a los hermanitos nativos, usted lo ve quietecito, y las mujeres con su falda y su cuestión, muy quietecito, ¿me entiende? Usted va a una iglesia pentecostal y lo ve más animadito y danzando y cuestión. Y usted va a una iglesia bautista y lo ve, bueno, más o menos. En algunos pues se mueven, otros no se quedan rígidos. Pero déjenlos quietos, déjenlos que sean como sea, ¿me entiende? El asunto es que ellos declaran a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Con ellos nuestra comunión. Amén. Hoy quiero compartir otros para qué. Y quiero decirle un para qué del para qué. Para que entendamos. El para qué de Dios es para que entendamos que esos para qué que Él manda, o de que los cuales Él instruye, es para que sepamos a los que nos estamos enfrentando y lo que Él nos ha dado para soportar lo que tengamos que soportar. Hay tres cosas que yo quiero resaltar esta tarde rapidito. Tres cosas muy importantes que debemos apropiarnos. Porque les digo algo, no son promesas. ¿Me entiende? Son regalos de parte de Dios que vienen juntamente con la gracia. ¿Sí me entiende? La gracia, qué hermosa doctrina, la doctrina de la gracia, definitivamente. La gracia trajo con ella la venida del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es por gracia. ¿Me entiendes? Parte de la multiforme gracia de Dios. Entonces hay tres cosas que deben, y no voy a jerarquizarlas, simplemente deben estar ahí y debemos desarrollarlas y debemos apropiarnos de ellas. Pase lo que pase. Ellas son el gozo, la paz y el amor de Dios. Amén. El gozo, la paz y el amor de Dios. Tres cosas que les hablo a ustedes y yo creo que la mayoría me entiende. Pero hablo estas cosas en el mundo y no entienden. No saben de qué estoy hablando. Pero ustedes sí saben de qué estoy hablando. Amén. Vamos a ir de una vez al pasaje en Juan capítulo 16, versos 20 al 24. De cierto os digo, que vosotros lloraréis. Lee. Juan 16, 24. Perdón, del 20 al 24. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. ¿Se dan cuenta, hermano, que la palabra gozo se repite una y otra vez? ¿Verdad? Pero ¿cuál es el tema? Acuérdense que no se divorcien del contexto donde está hablando, ¿no? ¿Está hablando de qué? Que llegó el tiempo de su despedida, de su entrega, ¿verdad? Y ustedes van a ser esparcidos. Y ustedes van a lamentarlo y van a llorar y van a decir tan bueno que era. Ay, entonces van a tener temor a que los capturen ustedes y se van a encerrar por ahí en una casa o se van a meter en una cueva porque tienen temor, están afligidos. Ok. Y se dice aquel proverbio que dice, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Bueno, ustedes van a ser dispersados.
Pero la promesa que les voy a dar en este momento, en poco tiempo la van a recibir. ¿Cuál? Que vuestra tristeza se convertirá ¿en qué? Gozo. En gozo. ¿Y qué más dice ese gozo que le van a dar? Que será ¿cómo? Perpetuo. Nadie se los podrá quitar. Óigame bien. Esto es algo tan precioso, hermano, en la historia, que ellos estaban preguntándose porque no entendían cómo es eso que por un momento y después otro momento y después otro momento que se va, que se viene, y no entendían ellos, ¿no? Él sabía de qué le estaba hablando por un poco tiempo. Ahora, ¿se acuerdan cómo era, dice el libro de los Hechos, cómo era la conducta de los creyentes después que el Señor resucitó? ¿Se acuerdan cuando se presentaron ante el concilio? ¿Qué características vieron los del Sanedrín que tenían Pedro y Juan cuando hablaban con ellos? Que su verbo era diferente, que su actitud era diferente, que hablaban con denuedo, esa es la palabra, con convicción, con afirmación. ¿Por qué aquello? Porque había en ellos gozo, y el gozo viene del Espíritu. ¿Me entiendes? Cuando andamos en la carne, pues ahí viene la aflicción y el lamento, y pobrecito yo, y ¿me entiendes? Y me hago la víctima y todo lo demás. Pero cuando andamos en el Espíritu provoca gozo. Cuando usted lee en Gálatas 5:22, usted no lee que los frutos del Espíritu es aflicción, tristeza, llanto, llanto. No hay nada de eso. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Eso, contra esas cosas no hay nada. Entonces, son las cosas que uno debe apropiarse. Porque él dijo, mire, le voy a decir, en el mundo tendréis que Aflicción. ellos los van a perseguir a ustedes. Ellos se van a burlar de ustedes. Pero con el Espíritu Santo que van a recibir en Hechos capítulo 2, dentro de pocos días, ese Espíritu que es mi Espíritu, el Espíritu de Dios que va a morar en ustedes como un sello, ese Espíritu va a hacer florecer una característica que el mundo no tiene, y es gozo. Dice en el Antiguo Testamento, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Me entiendes? Entonces, esto es algo que nosotros, algo de lo cual nosotros debemos apropiarnos hoy día. Que si el dólar cabalga, que si el gobierno esto, que si el coronavirus, que si me contagio, que si esto. Todas son cosas que acechan las noticias, todas son cosas que no ayudan. Oye, hermano, mire, la mejor libro, la mejor noticia es la palabra de Dios. Amén. ¿Me entiendes? Porque esa no da tristeza ni aflicción, eso da alegría, da gozo. Amén. Entonces, como leímos hace un momento en Juan 16, ese gozo se ve cumplido por medio de un instrumento. O sea, ¿qué hace que el gozo se avive, se aflore en la piel, se muestre en los ojos, se muestre, no sé, en el ambiente de la persona? Su comunión con Él. La comunión con Él, ¿verdad? Por medio de la oración. Ahora, a veces yo he visto ya en mi vida que hay muchos cristianos que se sienten así como, no sé, yo los veo como cabizbajos, frustrados, porque yo he orado por esto y no veo respuesta. No, ya va, me indico. Hay algo que nosotros tenemos que saber con claridad de cenit. Es lo que dijo Pablo allá en Romanos capítulo 9. ¿Discutirá el barro con el alfarero? ¿Por qué me hiciste así? No. O como dice el profeta Isaías, entiendan bien que los tiempos suyos no son los tiempos de Dios, ni los caminos suyos son iguales a los caminos de Dios, porque así como son los cielos distantes de la tierra, así son de distantes mis caminos de vuestros caminos y mis pensamientos de vuestros pensamientos. Así que no piense así. Dice el Señor, ponga sus cargas en Él. Confíe en Él, dice el salmista, y Él hará. Pero la potestad es solamente de Él, ¿me entiendes? Pero Él es mi refugio, Él es mi fortaleza, yo descanso en Él. En esa comunión me produce gozo y puedo soportar la prueba que cualquier magnitud venga.
La segunda cosa que quiero compartir con ustedes que Dios nos ha dado es su paz. Ahí mismo en Juan 16:33. Pero vamos a leer primero Juan 14:27. En Juan 14:27 dice él: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso es una realidad, hermano. Pero ¿qué dice la palabra conforme a la obra del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz. Nadie puede robarle ni quitarle su gozo. Amén. Pero tiene que saber que lo tiene. ¿Me entiende? Yo tengo en mi casa un perfume de Carolina Herrera. Muy oloroso. Pero nunca me lo he echado. Nunca lo he usado. Nunca me lo he aplicado. Se vence. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo puedo disfrutarlo si no me lo aplico? ¿Sí me entiende lo que quiero decir? A eso es lo que nosotros tenemos que estar claros. Si no aplico la verdad de la palabra a mi vida, ¿a qué olor va a despedir eso? ¿A qué olor va a dar? No puede. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar claros. La palabra de Dios es veraz. Conteste con eso. La palabra de Dios es veraz. Bueno, si la palabra de Dios es veraz, lo que dice es verdad. Y si lo que dice es verdad, dijo Él: mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Así que por encima de la aflicción que yo tenga, por encima del problema que tenga, yo tengo que asirme de la paz que Dios me ha dado en mi corazón. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? ¿Sabe qué es la paz? Tener control del timón del barco. Equilibrio. No estoy diciendo que las aguas se aquietan ni los vientos se calman. No, no. Tengo control del timón del barco. Eso es paz. No es paz estar bien con el mundo. No, estar bien con Dios conforme a su palabra. Amén. O sea, ¿qué puedo decirle? Yo he pasado por muchas situaciones extremas, que he sentido que el barco se va a pique, esto no aguanta. Pero mi comunión es con Dios. Y el que hasta hoy me ha sostenido y de quien puedo dar testimonio que me ha sostenido es Dios. Porque Él es mi paz. ¿Me entiende? Ahora, ¿cómo disfruto yo esa paz? ¿Cómo disfruta usted esa paz? ¿Me entiende? Porque eso no es una paz que es una bandera. Aquí dice, esta es la bandera de la paz. Y entonces yo la blandeo y la... No, no puede. Eso no ha sido así. La paz es fruto ¿de quién? Del Espíritu. ¿Dónde mora el Espíritu? En mí. ¿Me entiende? Entonces yo tengo que tener comunión ¿con quién? Con el Espíritu. Y mi mayor comunión con el Espíritu es cuando yo doblo mi rodilla y me pongo en oración, y entonces yo puedo empezar a disfrutar de la verdadera paz. Oye, esta paz va a sobrepasar cualquier razón. Oye, va a sobrepasar cualquier razón. Usted a veces no va a entender cómo hace usted para tener paz en medio de una prueba. Pero yo le voy a decir cómo. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos atribulados, ¿usted ha pasado por tribulación? Sí. Okay. Todos hemos pasado por tribulación. Cuando usted pasa por una tribulación, usted llega y se levanta a las 2:30 de la mañana y se le quita el sueño. ¿Sí o no? Sí. No hay manera que usted pueda cerrar los ojos, porque ahí mismo abre los ojos otra vez y no consigue el sueño. Eso es una opresión, La única manera que he encontrado para que usted pueda cortar esa opresión es doblando su rodilla. Me voy al otro cuarto, doblo mi rodilla y ahí me quedo orando 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, hasta que vuelvo otra vez y se aquietan las aguas. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo procura darnos a oler el olor fragante de su paz.
El mundo no conoce la paz. No sabe lo que es paz. Pablo lo dijo, ellos no saben lo que son caminos de paz. No lo saben. ¿Por qué? Porque la paz verdadera es con Dios. No la paz con el banco, o la paz con el negocio, o la paz con la familia. Eso es frágil. La verdadera paz que dura es cuando hay una relación con Dios íntima, verdadera. No religiosa, sino íntima y verdadera. Y el pasaje otro que está en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Tremenda palabra. Tú sabes, el asunto ahora es que el Señor nos está dejando solo sin Él. Pero ¿qué dice Él? Os conviene que yo me vaya. ¿Me entiendes? Os conviene que yo me vaya. Porque si yo me quedo aquí, yo no puedo estar con todos a la vez. Porque estoy en este cuerpo, no puedo estar con todos. ¿Sí? Esa es la humillación de Cristo. ¿Ves? Dejó su gloria para estar en un cuerpo. Por eso Él le dijo al Padre, Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora, la paz que Dios, de la que estoy hablando, de la que Dios da, en este pasaje, nosotros tenemos que cada día recalcularla, ver la dimensión de esta paz. ¿Por qué? Porque dice, en el mundo tendréis Aflicciones. pero dice una palabra fundamental, imperativo, confiar. ¿Me entiendes? Es como que Él es la piedra grande que destruyó al gigante. Y nosotros somos las boronitas que venimos atrás. Bueno, no importa, lo importante es que la piedra grande destruyó al gigante. ¿De acuerdo? ¿No? Esa piedra que destruyó al gigante, nosotros somos las boronitas, somos pequeños. Pero el que da la victoria es la piedra esa que destruyó al gigante. Él es la victoria. Y como Él venció, enfóquese en Él para reclamar tu victoria sobre cualquier aflicción. ¿Me está entendiendo? Usted puede tener una aflicción que va más allá de su capacidad cognitiva, física, espiritual, que lo está atormentando. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Voltear su mirada a aquel que fue a la cruz y dio su vida para que usted tuviese paz. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reclamar esa paz, la cual Él me dio. Tengo que reclamarla. No me dejo robar mi paz. Señor, tú me diste esta paz. Haz que experimente la paz tuya en cada momento de mi vida. En el mundo, yo no busco comunión con el mundo, ni me interesa tener comunión con el mundo. No me interesa. No se preocupe, preocúpese por tener comunión con Dios. ¿Me entiende? Pero que si el fulano, cliente o el vecino, alguien no quiere tener comunión con usted, bueno, mira, yo lo procuro, pero si no se puede, ciertamente no puede haber comunión entre la luz y la tiniebla, ni entre el templo de Dios y el templo de Baal. El templo de Baal. No puede haber comunión. ¿Sí? En Filipenses 4, de 4 al 6, este último pasaje. Filipenses capítulo 4. Versículo 4 al 6. Dice: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Sabe qué, hermano? En todo esto hay un común denominador. Una falla muy grave en los creyentes de estos tiempos. ¿Cuál? La falta de oración. Los afanes de este mundo nos llevan a tal manera que se acuesta tarde y cuando va a levantarse en la mañana tiene los ojos tan pesados que dice: ay Señor, discúlpame, hablamos más tarde.
Ay, Señor, es que mira, tengo que entregar este pedido. Ay, Señor, tengo que apurarme por esto. Pero tú me conoces que yo te amo. Y entonces, hace muchos años, recién convertido, me regalaron un tratado de lo que era nuestra comunión con Dios. Y dice que era como aquel ser o amigo que usted consiguió, Jesús, y usted lo invitó a su casa. Y entonces dice el relato que al lado de la chimenea usted se sentaba a hablar con él. Y usted se deleitaba a hablar con él. Y pasaba el tiempo y no lo medía siquiera, sino seguía ahí. No sé qué, como dice la canción, que hay momentos que no quisiera que nunca pasaran, ¿no? Que se quede ahí el tiempo. Pero resulta que en la medida que pasan los días, el tiempo como que se va acortando. ¿Sí me explico? El tiempo con él se va achicando. Y entonces dice que la persona pasaba y decía, Señor, vamos a hablar rápido porque me levanté un poco tarde, ¿oíste? Cuéntame, mira, te quiero contar esto. Y hablaba un rato. Y después pasaba y se iba casi en puntilla, así como bailarina, para que no lo sospechase, porque él veía que la chimenea estaba encendida y alguien lo estaba esperando, pero iba tan apurado que ya no. Pasó el tiempo y dice que un día se acordó, alguien no estaba en la chimenea esperando. ¿Me entiendes? Y cuando fue allá, no lo consiguió. Y entonces dijo, ¿dónde está mi amigo? Y ahí comprendió ese tremendo vacío. Mire, le voy a decir esto. La moraleja de esto es que hay muchos creyentes donde después que hacen la decisión de fe, pasan los años, como dice el apóstol Juan, el primer amor se va. El Señor no se va, pero está como si estuviera ausente. O sea, no lo encuentra. Siente que Dios está fuera de sí. No dijo así Israel, Dios nos ha abandonado. El profeta Isaías le dice, nunca digáis Dios te abandonó. Es que usted abandonó a él, lo abandonó a él. Entonces, para que haya una experiencia real de el gozo, la paz y por tercer lugar voy a decir el amor de Dios en nuestra vida, no podemos desechar nuestra intimidad con él. Amén. Finalmente, el amor de Dios está en Romanos 5:5. ¿Qué dice? Dice así, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se da cuenta? Otra dádiva. ¿Ah? El gozo es una dádiva. La paz es una dádiva. ¿Y el amor? Es otra dádiva. ¿Y todos vienen en qué paquete? En la gracia. En la gracia, pero a través del Espíritu Santo. Porque como ustedes ven en Gálatas 5:22, todos son frutos del Espíritu. Pero la pregunta es, ¿por qué muchos cristianos no disfrutan esto? Que el mundo no lo disfrute es entendible. Pero que el creyente no viva en esta dimensión es lo que no es comprensible a primera vista. Pero hay una razón. Efesios 5:1 y 2. ¿Qué dice ahí? Andad como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sabe qué, amigo, hermano? Usted y yo fuimos llamados a ser imitadores. ¿Ustedes se acuerdan de Marcel Marceau? Aquel gran imitador francés, ¿se acuerdan? Aquel mímico, era, mimo. O esos que imitan a los cantantes. ¿Ustedes saben cuántas horas llevan esa gente practicando para hacer una imitación? Para hacer un gesto, para estudiar la personalidad del que van a imitar. ¿Se acuerdan? Los que imitan a Juan Gabriel, los que imitan a Rafael, los que imitan a Helio Roca, los que imitaban a, qué sé yo, a los artistas que fueron en un momento grande, ¿verdad? Ellos pasaban horas. Ahora, si la Biblia dice que nosotros somos imitadores de Cristo, ¿cuántas horas pasamos tratando de imitarlo a Él?
al ver la multitud, dice la palabra, tuvo compasión. Fue movido a misericordia, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y nosotros tenemos que sentir este amor de parte de Dios, para que podamos ver a la gente que no conoce a Cristo, no del color político que tenga, no de la condición económica que tenga, no importa. Verlo a través del amor de Dios. ¿Sabe cuando uno está haciendo el llamado en la iglesia? Venga que lo voy a recibir con un abrazo. Quiero abrazarlos a todos. Algún día quiero tener mi bala otra vez, el micrófono con la balita, no ese micrófono del año prehistórico. La balita. ¿Para qué? Porque resulta que con el micrófono más que puedo abrazarlo con una sola mano, ¿me entiende? Y sabe, a veces llega gente muy perfumada, pero a veces llega gente que no huele tanto a perfume. Pero yo no miro eso, yo digo, Señor, tú lo trajiste, ¿me entiendes? Porque ¿quién vino a ti limpio de culpa? Nadie. Todos hieren más de 4 días. ¿Me entiendes? Pero tú fuiste el que hiciste el llamado y tú lo sacaste de la posición que estaba para traerlo a tu luz admirable. Amén. Entonces, ¿cómo lo voy a recibir? ¿Cómo tenemos que recibirlo? Con amor. Como dice la gente cuando llega a esta iglesia, me contenté la primera vez que fui a esa iglesia porque me recibieron con amor, cosa que tanto deseaba. Claro, porque el mundo no lo tiene. Y si nosotros somos los únicos que lo tenemos que manifestarlo. Si tenemos gozo, tenemos que vivirlo. Si tenemos paz, tenemos que vivirla. Y si tenemos amor, Hay que dar. hay que oler a eso. Que el Señor les bendiga y que pueda añadir aún más bendición a este video.